El tema para el día de hoy es el pueblo del pacto, Israel y los injertados en Yeshua. Hoy, más que nunca, amados, los ojos del mundo están puestos sobre Israel. Mientras en el cielo están cruzando misiles y las armas están sonando en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv, tú y yo tenemos que hacer una pausa y preguntarnos qué está ocurriendo en el cielo mientras la tierra de Israel está en conflicto. Hoy, mientras continuamos con la serie de pactos y entramos en el tema, el pacto, el pueblo de pacto, Israel y los injertados en Mashiach, vamos a ver cómo ese conflicto actual en Irán va más allá de lo político. Por eso, esta no es una guerra geopolítica, es una guerra espiritual. Dilo conmigo, es una guerra espiritual, una guerra que tiene todo que ver con los pactos de Adonai. Absolutamente todo que ver con los pactos de Adonai y con aquellos que han sido injertados en su pueblo. Así que si tú estás en Mashiach y estás dentro de ese pacto, estás en la misma batalla. Así que con esto dicho, te voy a invitar a que pongamos este tiempo en las manos del Eterno y pidamos que Él nos lleve paso a paso y nos muestre qué parte formamos nosotros en esta guerra como injertados en Mashiach. Abba Kadosh, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque hoy podemos reunirnos tranquilamente, disfrutar de tu día de reposo. Pero hoy, en este tiempo, tu pueblo amado, tu pueblo escogido, la niña de tus ojos, tienen que estar refugiados, tienen que estar en basements, tienen que estar en refugios, tienen que llevar las instalaciones de los hospitales bajo tierra, tienen que resguardarse, Padre. Pero el león de la tribu de Judá, aquel que no duerme, el guardián de Israel es el que los protege. Padre, que este Shabbat, este día apartado, venga como ese reposo espiritual sobre tu pueblo, allá en la tierra y los que estamos dispersos en las naciones. Que hoy nuestros ojos sean abiertos a una nueva dimensión, que nos muestres, Padre, el propósito de los injertados en todo este conflicto Irán e Israel. Y que seas tú dando sabiduría, estrategias, Padre, no solo a los que están manejando toda esta guerra, Señor, sino a tu pueblo, aquellos que luchamos con las armas de nuestra milicia, sabiendo que no son carnales, sino espirituales y poderosas en Mashiach. Danos estrategias, Padre, para orar por tu pueblo, para ser intercesores que doblan rodillas, que se paran en la brecha, que no simplemente decimos, mi Israel Jai, sino que realmente lo somos, no por una frase, sino que de corazón somos Israel y oramos por el pueblo, porque somos los injertados. A ti, Rey eterno, sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Amén, amén. Bueno, amados, pues a lo largo de todo este recorrido de la serie de los pactos, hemos venido con un hilo conductor. Y hemos venido desde Abraham, desde Moshe, tomamos el tiempo de los patriarcas y llegamos hasta el tiempo del reino milenial. Hemos visto que la fidelidad de Adonai no falla. Cada pacto es una expresión del amor eterno de Adonai. Y también es un paso más a su plan de redención para nosotros. ¿Sabes qué es lo hermoso de todo esto, amado? Que Adonai no eligió a una nación poderosa. Adonai eligió a una pareja estéril para mostrar que el futuro vendría por promesa y no por esfuerzo humano. Adonai pudo haber escogido de todas las naciones la más sobresaliente, la más poderosa, la más capaz,
Pero él decidió escoger a un hombre y a una mujer de avanzada edad, cuyo vientre estaba cerrado. Y ahí les demostró a la humanidad, no solo a ellos, ahí mostró que el fruto de su promesa iba a establecerse, que Él hace lo que Él quiere hacer. El fruto vendría por promesa, dígalo conmigo, el fruto vendrá por promesa y no por esfuerzo humano. Vaya conmigo rápidamente al libro de Génesis, capítulo 17, verso 7. Ahí Adonai nos enseña algo muy hermoso con Abraham. Establece ese pacto con él y con su descendencia. Él dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Israel fue llamado para portar la Torá, los pactos, la presencia, el linaje de Mesías. Y todo ese escenario por venir estaba puesto ahí, en el Sinaí. Ahora, la pregunta sería, ¿y nosotros? ¿Dónde estamos en el mapa? ¿Dónde entramos en esta historia? Aquí es donde nos vamos a conectar directamente con el pueblo elegido, con los pactos eternos, con las promesas del reino. Y hoy vamos a descubrir una verdad fundamental. Solo Israel recibió los pactos. ¿Quién recibió los pactos? Solo Israel recibió los pactos. Y los recibió directamente de Adonai. Pero por medio de Yeshua, tú también puedes ser injertado en ese mismo libro y hecho partícipe de esa herencia eterna. Y amados, esto no es teología, esto es identidad, la identidad que tenemos. Amén. Entonces, ¿con quién hizo Adonai pacto? Punto número 1. ¿Con quién hizo Adonai pacto? Los pactos de Adonai no fueron entregados a las naciones. Fueron entregados exclusivamente a Israel. Y esa elección sigue vigente el día de hoy. Amén. No como un favoritismo, sino como un diseño de Adonai, un plan redentor para la humanidad. Amén. Romanos, ve conmigo a Romanos, capítulo 9, en el verso 4 y el 5. Está en la pantalla, pero si tú lo quieres y puedes buscar en tu Biblia, vamos rápido a Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Y ahí dice, mi versión es diferente a la que está en pantalla, pero el texto es el mismo. Amén. Dice, ellos son israelitas y a ellos pertenecen la adopción, la gloria, las alianzas, las promulgaciones de la ley, el culto y las promesas. ¿Sí? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Mashiach. ¿Lo buscó en su Biblia? Que son israelitas, de los cuales vienen la adopción y viene todo eso. Pero después en Romanos 11, Pablo nos muestra que los goyim, o sea, aquellos creyentes, aquellos que vienen de las naciones, aquellos creyentes en Mashiach, no reemplazan a Israel. Al contrario, ellos son injertados en el mismo olivo. ¿Qué significa esto? Que lo que pasa con Israel también nos afecta a nosotros porque somos del mismo cuerpo, estamos en el mismo pacto y la guerra con Irán no es solo por territorio, no es por gas, no es por armas nucleares, es un ataque del enemigo contra el pueblo portador del pacto eterno. El enemigo odia a Israel, amados. Y lo odia porque él es ese portador del pacto. Él es la señal, Israel es la señal del plan redentor de Adonai.
pero también odia a aquellos que siguen al Mesías de Israel y obedecen la Torá como tú y como yo. Así que vamos a recapitular. Hasta aquí establecimos que Adonai desde Abraham escogió una familia, hizo pacto para transformarla con una nación. Amén. Esa nación es Israel. A ella se le entregó la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Y la declaración que Pablo está diciendo es contundente porque está encerrando todo en un marco. Está diciendo todo pertenece a Israel. Absolutamente todo. ¿Qué es todo? Diga conmigo, la adopción, la gloria, la Torá, el culto, las promesas y el Mesías. Todo pertenece a Israel. Y lo que vemos hoy en el conflicto Irán e Israel no es solo política, es una guerra en contra del plan eterno de redención que Adonai tiene para nosotros. El enemigo odia a Israel porque es el pueblo escogido para el cumplimiento de su reino. Pero la elección de Israel no cierra la puerta a las naciones. Más bien, podemos ver a Israel como la puerta a través de la cual las naciones pueden entrar al pacto por medio de Yeshua. Entonces, nosotros hemos entendido en Romanos capítulo 11 que nosotros de las naciones venimos e hicimos esto con Israel. Nosotros dijimos, bueno, ahora nosotros somos ese Israel. Amén. ¿Cuántas veces dijimos que somos Israel? Y tomamos de Israel y dijimos, bueno, Israel, qué lindo, pero sabes, desobedeciste, te saliste del pacto y ahora, sorry, bye bye, fuiste desechado. Pero yo vengo y ahora yo soy Israel. Yo soy el Israel de Adonai. Muchas veces desechamos a Israel. Le dijimos, perdón, lo siento mucho, eres muy lindo, eres muy hermoso, pero yo soy mejor que tú. Y nosotros tomamos, no nosotros, muchas, la ideología y la enseñanza, la teología que se enseñó en el reemplazo fue, Israel fue desechado para que yo fuera puesto. Pero en realidad, Adonai dice, yo no deseché a mi pueblo Israel. Yo amo a Israel. Así que no te jactes, nos dice Pablo. Tú que eres ese olivo injertado, no te jactes, porque no eres tú el que sustenta a la raíz. Y poderoso es aquel que puede volver a injertar a la rama que desgajó. Romanos dice que nosotros fuimos injertados entre el olivo, no en lugar de, sino entre el olivo. Y ahora somos parte de Israel. Por eso todo, absolutamente todo lo que le pasa a Israel tiene que ver con nosotros. Si tú proclamaste, mi Israel, Jai, tú dijiste, yo soy el pueblo de Israel, Israel vive. Entonces, todo, amado, lo que pasa con Israel te concierne a ti. Porque eres ese injerto que por amor y misericordia del Eterno fuiste puesto en el olivo original. Nosotros que éramos olivo silvestre, esta ramita que se creyó ser más grande y más sabia. Entonces, de Israel es la adopción, la gloria, la Torá, el culto, las promesas, el Mesías, y todo pertenece primero a Israel. Así que la elección de Israel no nos cerró la puerta, sino que más bien a través de Yeshua nos abrió la puerta para que fuéramos injertados en ese olivo natural. Ahora, ¿por qué los injertados también están bajo ataque espiritual? ¿Se lo ha preguntado? Dijimos que si somos Israel, todo lo que tiene que ver con Israel nos concierne. Si Israel está en guerra, los injertados también están en una guerra.
estamos bajo ataque espiritual. ¿Sabe por qué? Estamos sustentados por la misma raíz, pero estamos bajo ese ataque espiritual porque somos herederos de ese mismo pacto y tenemos la misma responsabilidad de Israel. Ahora, imagine por un momento que usted recibe una carta del Rey del Universo. Se toma el tiempo de escribir una carta y enviársela a usted. Imagínate un pergamino, se me fueron mis diapositivas. Imagínate un pergamino que es enviado y lo ha recibido generación tras generación. Ese pergamino no fue enviado a Egipto, no fue enviado a Babilonia, no fue enviado a Grecia ni a Roma, ni a ninguna otra nación moderna que nosotros podamos conocer. Fue enviado al pueblo apartado, a Israel. Muchas gracias. Fue enviado al pueblo apartado de Israel. Amén. El Eterno la afirmó. Yeshua, el hijo del rey, lleva ese pergamino y lo entrega a las naciones. Y dice, tú estás invitado a entrar. Pero esa carta, amados, ha sido constantemente interceptada. Se la llevaron a las naciones, la interceptaron, la falsificaron, la atacaron. Y por eso, en Roma, falsificada la carta, por eso la guerra continúa, por eso tenemos el conflicto. Si queremos entender el reino, tenemos que entender al pueblo del pacto. De otra manera, no lo vamos a poder comprender. Amén. Punto número 2. Israel es el pueblo escogido para aportar pactos. Deuteronomio capítulo 7, verso 6, declara: porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y aquí vemos dos palabras muy interesantes. Santo, todos sabemos, Kadosh, significa apartado para un propósito especial, para un propósito exclusivo. Y la palabra escogido, que es seleccionar intencionalmente con amor deliberado. O sea que Adonai apartó a Adonai y lo puso separado de las naciones. Pero nada más lo apartó, sino que lo seleccionó intencionalmente. ¿Dónde lo seleccionó? Con una pareja estéril, con un hombre sacado de Ur de los caldeos, proveniente de una casa de idolatría, y dijo, este me sirve. Aunque su esposa sea estéril, este me sirve. Su vientre dará vida. Amén. Y hoy nosotros estamos acá. Entonces, Israel, amados, no fue el pueblo más fuerte. Tampoco era el más numeroso, pero sí era el más amado. ¿Tú puedes decir amén? Nosotros a lo largo de la historia podemos ver cómo Adonai ha establecido sus pactos de diferentes maneras. Con Abraham, él le promete tierra, descendencia, bendición para todas las familias que se injerten a través de Yeshua a él, porque dice, y en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. ¿Esta versión se la sabía o no se la sabía? Y en ti serán injertadas todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Esa promesa se sella con sangre. Y ese sello de sangre, cuando se corta el pacto, en ese momento se convierte
en un pacto total y completamente legal. ¿Y qué quiere decir que es legal? Que nadie lo puede revocar. Es irrevocable. El pacto que Adonai hizo con Abraham es irrevocable porque se selló con sangre. Después vemos el pacto mosaico. Ahí vimos que a través de Moshe, Adonai entrega la Torá y nos da ese camino, esa instrucción para vivir en santidad y reflejar su carácter. Amén. E Israel se establece como la nación portadora del pacto, con la Torá como su constitución. Después entramos a conocer el pacto de David, el trono eterno, el que nunca sería removido y sobre el cual Yeshua vendría a sentarse. Entendimos el pacto nuevo, que no es nuevo, pero este pacto de Jeremías, donde Adonai promete escribir su palabra en nuestros corazones, en nuestra mente y grabarla en nuestros corazones, este pacto se hizo únicamente con la casa de Judá y con la casa de Israel. Nunca dice la Escritura que se hizo con los gentiles ni con la iglesia. Se hizo con dos casas. La casa de Israel y la casa de Judá. Y a través de Mashiach, nosotros ahora podemos ser injertados. Mashiach nos lleva y nos hace ese injerto. Amén. Entonces, ¿dónde está la rama de tu vida hoy? ¿Cómo estás parada hoy en este pacto nuevo? Nosotros podemos ver todos estos pactos cumplidos en el Mesías de Israel, en Yeshua. Y sabes, amado, Yeshua no es ajeno a ninguno de estos pactos. Él es el cumplimiento de todos los pactos. Él dijo, todo lo que está escrito de mí en la Torá y en los profetas y también en los salmos, todo se tiene que cumplir. Y después, Rab Shaul nos dice, porque todas las promesas de Adonai son en él sí y en él amén. Entonces, todo se tiene que cumplir. Dígalo, todo se tiene que cumplir. Ahora miremos esta frase. Sin Israel no hay pactos. Sin Yeshua no hay cumplimiento. Pero si quito a Israel y quito a Yeshua, no hay reino. Así que le voy a pedir, hermano Israel, ¿puede venir acá con su talit, por favor? Hermano Luis Eduardo, ¿puede venir acá, por favor, también? Y hermano Miguel, ¿puede venir acá también, por favor? Tenemos a Israel. Colócate tu talit, amado. Quédate ahí abajo para que yo podamos ver aquí. Israel en vivo y en directo. Colóquese, solo él. Tú toma esta, por favor. Póngaselo, por favor. Y hermano Miguel. Sí, así, de para allá. Y hermano Miguel. Hágame favor. Usted disculpará la grandeza de la corona, pero Adonai le entregará una mejor y más bonita. Entonces tengo a Yeshua, tengo a Israel, el pueblo, levanta tu bandera así, y tengo un reino. Amén. Tengo a Yeshua, tengo a Israel y tengo el reino. ¿Qué tengo? Israel me está representando la raíz. Israel me está representando la promesa
y me está representando el pueblo. Yeshua, él representa el cumplimiento del pacto. Y el reino está representando el gobierno del Mesías. Amén. Ahora, hermano Israel, hágase un ladito, hermano Miguel, hágase un ladito y déjenme en el medio solamente a Luis Eduardo. ¿Qué de Israel? ¿Hay pacto? Sí. ¿Hay cumplimiento? No. ¿Hay reino? No. Ok, hermano, hágase un ladito para acá. Gracias. Hermano Israel, pase al frente. En Yeshua, ¿hay redención? Sí, absolutamente. Pero ¿hay promesa? ¿Hay raíz? ¿Hay destino? Si tengo solo a Yeshua y no tengo Israel, ¿dónde está el cumplimiento? Si tengo solo a Yeshua y no tengo Israel y no tengo el reino, tengo redención, pero no tengo nada lo demás. Y me quedo como lo que hablábamos el miércoles en la clase del módulo 28. Me quedo con la teología de salvación y me quedo ahí enfrascado y solo Jesús salva. Y me quedo solo con Jesús y me olvido de que hay una tierra y me olvido de que hay un reino. ¿Lo entendimos? Ok, gracias, hermano Israel. No te vayas solo hasta un lado, hermano Miguel. Ahora, solo queda el reino. Desechamos a Yeshua. Y eso fue muy profético. Desechamos a Yeshua. Desechamos a Israel. ¿Dónde se establece el reino? ¿Qué base, qué fundamento tengo para establecer un reino si no tengo la tierra, si no tengo a Israel, la promesa, si no tengo al Mesías, que es el cumplimiento y el portador? ¿Dónde yo voy a colocar el reino? Entonces, vengan acá, amados, los tres. Con Yeshua tengo una promesa de pueblo y con el pueblo se puede establecer un reino. Porque sin rey, sin Israel, no hay pactos. Sin Yeshua no hay cumplimiento. Pero si quito a los dos, no tengo una base para colocar el reino. Es un reino sin fundamento. Amén. Gracias, amados. Levante la corona. Entonces, digámoslo juntos. Solo cuando Israel, Yeshua y el reino están juntos, el plan del Eterno puede revelarse. Solo ahí hay promesa, cumplimiento y gloria. Dígalo, sin Israel no hay pactos, sin Yeshua no hay cumplimiento, pero si quito a los dos, no hay reino. Así de fácil. Hasta aquí hemos visto que los pactos fueron dados exclusivamente a Israel, pero Israel va acompañado por su Mesías. Israel va para ser establecido en él un reino. Amén. Adonai escogió exclusivamente a Israel, pero la historia no termina allí, porque el amor eterno de Adonai no se limita a un linaje. Se extiende por gracia hasta los confines de la tierra. Adonai no olvidó a las naciones, pero tampoco improvisó. No hizo un pueblo nuevo. Él hizo algo más grande, más hermoso, más profético, más sabio, más eterno. Amados, no plantó otro árbol. Injertó ramas nuevas en ese árbol que él ya había escogido y había plantado. Te escogió a ti, te escogió a ti
me escogió a mí y nos injertó. Mira que es diferente. Y nos injertó en su pueblo para que pudiéramos llevar su mensaje, para que pudiéramos ser ese pueblo llamado a ser diferente. No fuimos llamados a reemplazar, fuimos llamados a ser injertados. Y solo a través de Mashiach podemos alcanzar esa injerción. Esto nos lleva a la siguiente parte, al siguiente punto. Número 3. Sí, dígame. Hay que rajarla, exacto. ¿Por qué? Porque si no la rajamos, si no se le hace ese corte, de aquí está rajada, mira. Esa ramita no va a recibir la savia de la raíz. El Brit Milá. Exactamente. Para que la ramita pueda recibir la savia de la raíz y recibir vida, tiene que hacérsele un corte. Y entonces sí, ahí está. ¿Qué corte tiene que hacer Adonai en nosotros? ¿Qué Brit Milá tiene que hacer en nuestra vida? Porque a nosotros nos gusta ser injertados, pero que no nos hablen de Brit Milá. Claro, obviamente estamos hablando de un Brit Milá espiritual, porque primero, para que los varones hagan este paso de obediencia al Brit Milá físico, tienen que ser Brit Milá en su corazón. Por eso cuando Adonai llamó a Abraham, no le dijo inmediatamente Brit Milá. Primero pasó un proceso y entonces en ese proceso su corazón estaba siendo circuncidado. Una vez que el corazón fue circuncidado espiritualmente, cuando él lleva a su hijo de la promesa y lo pone sobre ese altar, entonces Adonai le dice, ¿estás listo? Brit Milá. Así que Brit Milá, ¿cuántos años llevamos para hacer el Brit Milá, amados? Gracias por el aporte, excelente. El Brit Milá para poder recibir. Ay, Dios mío. 7 a 8 días para que pegue. Wow. Uh-huh. Y se amarra. Qué interesante, ¿verdad? El proceso para que las ramas se injerte lleva 7 días. Primero se hace el corte, se venda, se deja ahí, se cuida y a los 7 días se quita la venda y si el árbol es de ahí, si la rama es de ahí, ahí se pegó. Si no, se muere porque no tiene raíz, porque no recibió la vida, la savia de la raíz. Amén. Así que nosotros los injertados en Mashiach, ¿qué onda aquí? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda? ¿Qué onda con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Número 3. ¿Y nosotros qué onda? Si quieres ponerle así, ponle así. Y nosotros, los injertados, somos eso, injertados, no sustitutos. Amén. Injertados, no sustitutos. Romanos 11:7 dice, y nosotros, los de las naciones, dice ahí, y nosotros, los de las naciones, y abajo está con signos de exclamación, dice, injertados, no sustitutos. Romanos 11:7 dice, tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado. Imagínate las manos del Eterno. Imagínate las manos del Eterno,
las manos de Yeshua tomándote a ti, olivo silvestre, e injertándote en el olivo natural. Romanos 11:17 dice, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado ¿dónde? Entre ellos, no en lugar de ellos, entre ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Pero dijimos que para que ser parte de la raíz, para recibir la vida de la raíz, necesitábamos hacer el corte a la ramita. Necesitamos el Brit Milá en nuestra vida espiritual. Aquí está la belleza del plan de redención. No fuimos llamados a reemplazar. Fuimos invitados a conectarnos con su raíz, a dar fruto, a formar parte. Y Pablo nos está enseñando esta imagen de campo. Nos está diciendo, el olivo natural es Israel, el pueblo del pacto. El olivo silvestre son las naciones. Y el injerto fue hecho por Yeshua, un solo árbol. Efesios 2, y esto yo creo que usted le tiene que resonar después de la clase de módulo 28. Efesios 2, 12 y 13 dice que antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora en Mashiach hemos sido cercanos por la sangre del pacto. A través de Yeshua estamos cercanos, no turistas como la parasha de esta semana. No andamos explorando a ver qué encontramos en la tierra. Hemos sido cercanos, somos ciudadanos adoptivos del reino. Hemos sido injertados, injertado quiere decir insertar la rama para que reciba la savia y pueda vivir. Entonces, Pablo nos recuerda, tú no eres la raíz. Tú no llevas la raíz te lleva a ti. Tú no sustentas la raíz te sustenta, la raíz te da vida a ti. Por eso, cuando hablamos del conflicto que hoy vive Israel, no podemos mantenernos al margen, amados. Hemos sido injertados en ese mismo árbol que el enemigo quiere destruir. Ese mismo odio que persigue a Israel también se dirige al remanente de los injertados. Aquellos que guardan Torah, aquellos que dan testimonio de Yeshua. Ahora tenemos que entender algo sumamente importante. Esto no es una guerra contra una nación. No es una guerra contra un pueblo en el lejano oriente. No. No es así. Si tú estás viendo las noticias y estás pensando que el conflicto que está viviendo ahorita, en este mismo momento, la tierra de Israel, entonces tienes que ajustar ahí tu vida espiritual y entender que esto va más allá. Amén. Nosotros entendemos que la guerra es contra el árbol entero. Raíz y ramas. Si el enemigo odia a Israel es porque lleva el pacto. Pero si tú has sido injertado, también llevas el pacto y también tienes las promesas, entonces la guerra también es contigo y conmigo. No es una guerra allá lejos de nosotros. Por eso, cuando tú veas lo que está sucediendo en Israel, no pienses, eso no tiene que ver conmigo. Tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Porque si la raíz muere, el injerto muere, el árbol muere. Pero si la raíz es cuidada, si la raíz es defendida, el árbol entero va a florecer. Y tu vida va a ser cuidada. Isaías 11 dice que saldrá vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de
de sus raíces y está apuntando directamente a Yeshua. La raíz de Isaí, de ese tronco que iba a salir, esa raíz, esa promesa de redención del trono eterno. Yeshua dice, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Apartados de mí, nada podréis hacer. Así que no somos la raíz, somos el pámpano, somos el injerto, somos participantes, no somos sustitutos. Ya vimos que los gentiles no reemplazan a Israel. Nosotros, por gracia, hemos sido injertados en el árbol del pacto. Pero injertarse, amados, es vivir conectado a la raíz. Conectarse es recibir, es crecer y, como está diciendo el hermano Miguel, tanto y dar fruto. Hay que aprender a vivir como parte del pueblo del pacto. Y esto va más allá de una etiqueta espiritual. Va más allá de una cultura. Va más allá de todo lo que nosotros podamos ver en las redes sociales. Esto implica lealtad y implica obediencia. Entonces, como estamos injertados a través de Yeshua, entonces podremos preguntarnos, ¿qué significa ser parte del pueblo de pacto para ti y para mí hoy? Punto número 4. ¿Qué significa ser parte del pueblo de pacto para ti y para mí? Y traté de ponerle yo le decía, colócame la bandera de México, Perú, Colombia, Chile, Argentina, y quién sabe qué banderas me ponía ahí. Me dio medianoche y no me gustaban las banderas, así que entienda que ahí estamos representadas las naciones injertadas en el olivo natural. Pero ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Qué significa ser injertados y ser parte de ese pueblo de pacto? Vámonos rápidamente a Gálatas capítulo 3, verso 29. Está en la pantalla y dice, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois. Herederos según la promesa. En este versículo está conectando la fe en Yeshua, la herencia dada a Abraham, y eso nos da la entrada al pacto. Amén. El ser injertados nos está dando una nueva identidad, nos está dando también una nueva y una mayor responsabilidad. Cuando nosotros reconocemos nuestra identidad espiritual, vamos a comprender Gálatas 3:29, que dice que somos hijos adoptivos por fe a través de Abraham. Pero esto no es solo una idea bonita para que usted se vaya a dormir tranquilo. Esto tiene que ser nuestra realidad espiritual hoy. Somos parte de su familia. No se trata de un linaje físico, sino de adopción legal y espiritual, porque acuérdate que el pacto fue sellado con sangre. Cada pacto fue sellado con sangre y eso lo convierte en un pacto legal. Cuando Mashiach fue puesto en la estaca de ejecución, estaba sellando el pacto, el nuevo pacto, con su sangre, y eso lo hizo completamente legal. Ahora tú y yo podemos tener ese acceso. Injertarse es tomar el nombre de aquel que te está llamando y adoptando. Cuando nosotros leemos la Escritura, dice que somos del pueblo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, mi nombre es colocado. Después en Números vemos la instrucción que se le da a Moshe. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, que ser injertados nos está dando la responsabilidad de llevar su nombre, de tomar su apellido. No somos ahora cualquier, como diría
Kiko y doña Florinda, no somos de la chusma. Ya no somos chusma. Ahora llevamos nombre, ahora llevamos apellido, ahora somos ese linaje escogido por el Mesías que pagó el precio. ¿Amén? Esta opción es legal y es espiritual. Honrar, ¿qué responsabilidad nos lleva a esto? Nos lleva a honrar esa herencia bíblica, celebrando en comunidad, guardando las fiestas. Y esto no es legalismo, esto no es judaizarse. Se trata de entender nuestra raíz espiritual, la raíz del árbol que nos está sosteniendo. No es caer en legalismo, amados. Cuando nosotros entendemos la escritura hebrea, el contexto de la Torah que nos está mostrando y nos está indicando, 6 días a la semana trabajarás, mas el séptimo apartarás, el séptimo santificarás para Adonai tu Elohim. Eso no es legalismo, eso es entender la cultura del reino, eso es ser una rama que está tomando vida de la raíz. Honrar la herencia bíblica que tenemos. El reino tiene una cultura, sus fiestas, sus tiempos proféticos, su Torah, y esto no es legalismo. Dígalo conmigo, es identidad de reino. Ser parte del pacto no significa cambiar a Israel, no significa quitar la rama. Significa entrar en el diseño que el Padre estableció. Ser parte del pueblo de pacto implica amar a Israel, interceder por Israel, orar por su restauración, caminar con humildad. Entonces vamos a ver 3 elementos. Quedó muy pequeñita la letra. O son mis ojos que no alcanzan a ver hasta allá. 3 elementos prácticos del injerto responsable. Aceptar la Torah como fundamento del reino, número 1. Número 2, obedecer las Moedim como la cultura profética del rey. Número 3, amar a Israel como raíz viva y no como pasado anulado. Número 4, súper importante, rechazar todo antisemitismo religioso, político o doctrinal. Hemos entendido, amados, que ser parte del pueblo del pacto no es una etiqueta, no es una emoción, no tiene que ser una emoción, no tiene que ser una moda espiritual que usamos hoy y mañana la cambiamos por otra. Hemos sido injertados, llamados a honrar ese pacto. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo estamos caminando en el pacto? ¿Estamos enfocados o andamos distraídos del pacto? ¿Estamos caminando en Yeshua, en obediencia, en sus Moedim? ¿O estamos caminando en la popularidad ahí, haciendo scroll en una red social y en otra? ¿Estamos caminando en la conveniencia? ¿Cómo estamos caminando en este pacto? Dígalo conmigo. No basta con saber que soy injertado. Tengo que caminar como uno que fue rescatado y adoptado con amor. Porque es bien lindo ver la rama y saber que fui injertado en el olivo natural, pero eso no es suficiente. Tengo que caminar como uno que reconoce que fui rescatado de mi vana manera de vivir, que fui adoptado. Adonai dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te extendí mi misericordia. Y en esa misericordia te tomé y te injerté. ¿Sí? Fuimos rescatados y con amor adoptados, con amor eterno. ¿Cómo estamos caminando, amados, dentro del pacto?
Esta enseñanza nos tiene que llevar a una introspección profunda de nuestro ser. ¿Dónde está tu corazón en este conflicto? ¿Dónde está nuestro corazón en este conflicto? Amados, el conflicto Irán-Israel no es solo político, es espiritual, es un ataque directo al pueblo del pacto y a todos los que hemos sido injertados en él. Muchos en el mundo hoy están señalando y acusando a Israel. Pero los hijos del pacto oramos por Israel, bendecimos por Israel, clamamos por Israel, doblamos rodillas, nos paramos en la brecha. El profeta dice, busqué entre el pueblo quién se pararía en la brecha. Y nadie dijo, heme aquí. ¿Será que Adonai nos está llamando hoy a pararnos en la brecha? ¿Y podremos decir, heme aquí? Envíame a mí. Adonai está llamando a un pueblo injertado que reconoce su identidad con el olivo, con el árbol del pacto. Adonai nos diciendo, ¿cómo estás caminando? ¿Cómo estás entendiendo tu identidad como injerto en el olivo natural? ¿Qué posición estás tomando en este conflicto que dijimos no es solamente un conflicto bélico allá en el Medio Oriente? Tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. No es culpa de Israel, aunque el mundo entero lo esté acusando. Nosotros, los hijos del pacto, tenemos que pararnos en la brecha, mirar y escudriñar, ver cómo está el corazón en este conflicto. ¿Cómo estamos viendo desde afuera? No podemos ver con indiferencia. Tenemos que humillarnos, llorar, orar, levantarnos en intercesión por Jerusalén. El salmista dice, orad por la paz, pedid por la paz de Jerusalén. Así que no solo debemos ser informados, que es muy importante, porque tenemos que ver ese reloj profético, tenemos que conectarnos con las noticias del cielo, pero tenemos que estar alineados con el corazón de Adonai. Esto nos enseña que es tiempo de reafirmar nuestro pacto en Yeshua. Es tiempo de orar por el cumplimiento del plan profético que Adonai tiene para nosotros. Es tiempo de rechazar todo antisemitismo espiritual, doctrinal, cultural que se esté formando. Es tiempo de prepararnos como la novia del Mesías, aquella que está constantemente cuidando que el nivel del aceite de la lámpara no se le baje demasiado. Que aunque si bien puede dormirse en el verano, su lámpara está llena. Tenemos que prepararnos porque el reino está más cerca. ¿Eres caminante del pacto o eres turista espiritual? ¿Qué somos? Diga conmigo, el ataque es espiritual. Creo que es esta. El ataque es espiritual, el ataque es real, pero también lo es el pacto. No somos esas ramas dispersas, somos una familia injertada, redimida, reunida en Mashiach. Con esto dicho, vamos al punto vamos a la conclusión. Un pueblo redimido por Mashiach. El Mesías de Israel. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Adonai. El pacto no es una doctrina,
El pacto es una familia, es una pertenencia, es una ciudadanía real en el reino del Mesías. Es un solo olivo, una sola raíz y una sola esperanza. Amén. Romanos 11, 23, 24 dice que Adonai es poderoso. Nosotros dijimos que habíamos entendido que Adonai déjame ver cuál quito, que esté más cerquita, que Adonai había desechado al pueblo, ¿cierto? Ya se atoró mucho. La puse muy bien. Que Adonai había desechado al pueblo, ¿verdad? Pero Romanos 11, 23, 24 nos dice, más poderoso es Adonai, que aún puede volverlos a injertar. ¿A quién puede volver a injertar? Al pueblo prometido. Dios es poderoso para volverlos a injertar. Cuanto más estos, dice, si Adonai es poderoso para volver a injertar a aquellos que se había desgajado, o sea, aquellos de Judá que de repente se desgajaron, si Adonai es poderoso para poderlos injertar, dice que también es poderoso para injertarnos a ti y a mí. Déjala, pongo de este lado para que se vea la diferencia de la ramita diferente. Dice que si las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo, ¿cuánto más tú y yo? Tanto el remanente de Israel como los injertados en ese olivo, solo podemos dar fruto si permanecemos en la raíz viva que es Yeshua. Así que proféticamente hablando, no hay dos pueblos, no está el pueblo del Antiguo Testamento ni el pueblo del Nuevo Testamento. Hay un pueblo de pacto y es Israel. Israel sigue siendo el pueblo del pacto. Los creyentes de las naciones añadidos, injertados, son hechos parte de esa misma familia. Zacarías 8:23 dice, en aquellos días 10 hombres de las naciones se tomarán del manto de un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído lo que Adonai está haciendo con vosotros. Nos hemos tomado del manto del judío de judíos, no de cualquier judío, sino de su Mesías, Yeshua. El judío por excelencia, aquel que entregó su vida. Nos hemos tomado de Israel. Hemos visto las cosas que Adonai ha hecho con su pueblo. Así que vamos a cerrar con esto. Israel es y siempre será el pueblo del pacto. Su llamado es eterno. Yeshua abrió la puerta, tomó a su pueblo y llamó a los injertados. Yeshua nos llamó para ser parte de ese mismo pueblo de pacto. Y aunque hoy nosotros podemos ver y escuchar amenazas contra el pueblo de pacto, nosotros sabemos que ese pueblo y ese pacto nunca, pero nunca, nunca, nunca serán anulados. Ni Irán, ni Hamás, ni ninguna potencia mundial podrá derribarlo. Porque Adonai es fiel. Y también, amados, aquel que ha sido injertado a través de Mashiach no podrá ser arrancado si permanece en fe y en obediencia. Este conflicto nos llama a interceder, pero también nos llama a definirnos. ¿Somos parte del pueblo de pacto verdaderamente o solo lo estamos diciendo de labios para afuera? ¿Amamos a Israel? ¿Oramos por Jerusalén? ¿Entendemos nuestro rol profético en todo esto? Mira, ahora sí cierro y te doy la buena noticia. Ezequiel capítulo 38 y Apocalipsis 20 nos describen una guerra final. Pero esa guerra no va a comenzar con armas.
comienza con una rebelión contra el reino, contra el pacto, contra el pueblo escogido. Todo lo que Yahweh ha construido en fidelidad será desafiado por una coalición global llamada Gog y Magog. Y la pregunta aquí no es solo qué pasará en esa batalla, sino de qué lado vamos a estar tú y yo cuando eso suceda. La próxima semana, si Adonai nos permite, nuestra amada pastora Pili va a dar el tema de Gog y Magog. Ahora que nosotros conocemos la estructura, las promesas, el diseño del reino, nosotros podemos identificar el enemigo, saber cuál es cuando esa furia se desate contra el pueblo, pero sabemos que Adonai es poderoso y que su pacto es invencible y su reino es inamovible. Los pactos revelan el plan de Adonai y el reino manifiesta la gloria, pero en la batalla se va a probar la fidelidad. Pónganse en pie. Se lo voy a repetir. Hasta aquí hablamos de pactos. Venimos hablando. El tema fue el pueblo del pacto, Israel y los injertados en Yeshua. Si nosotros le pudiéramos cambiar el título a la enseñanza de hoy, quedaría algo más o menos como el pueblo del pacto bajo ataque, Israel y los injertados, el conflicto profético del reino. Los pactos revelan el plan eterno de Adonai. El reino se manifiesta en la gloria del Eterno, pero la batalla probará nuestra fidelidad. ¿De qué lado estamos caminando? ¿Cómo estamos nosotros entendiendo el conflicto que se está viviendo en Medio Oriente? ¿Estamos enfocados o estamos distraídos? Esto va a determinar cómo nosotros vamos a llegar a ese tiempo final. Así que oremos. Abba Kadosh, poderoso Rey eterno, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, por siempre y para siempre, porque tú eres digno de recibirla. Abba, tu palabra nos enseña de un cachorro de león y de una leona. Los hechos nos muestran que el león ha sido despertado. Y cuando el león ha sido despertado, la leona tiene que rugir. Padre, tú estás rugiendo desde Sion. Permite que nuestros oídos escuchen ese rugido, que podamos ver el conflicto espiritual que estamos viviendo, que veamos más allá de Medio Oriente, que veamos dónde estamos parados y cuál es nuestro propio conflicto los unos con los otros. Entre nosotros no puede haber disensión. Tiene que haber amor, Padre, porque el amor echa fuera el temor, porque el amor cubre multitud de faltas. No podemos seguir viendo y señalando las faltas los unos de los otros, porque si no hay amor, ¿cómo podremos ser ese pueblo de pacto que escuche el rugido cuando el león está llamando a pararnos en la brecha por un pueblo, por una nación y por nuestras propias vidas? Abba, permite que podamos entender el propósito que tú tienes en nuestras vidas, en el conflicto espiritual que estamos viviendo cada uno de nosotros. Que podamos ver más allá de esa tierra lejana,
que podamos entender el conflicto de nuestra tierra, de nuestra comunidad, que podamos llegar a ese acuerdo de paz para entonces pararlos en la brecha y nuestra oración, nuestra intercesión sea efectiva delante de tu trono. Danos sabiduría, Padre, para orar efectivamente, porque todo lo que está pasando tiene que pasar. No podemos cambiar tu plan, no podemos cambiar tu voluntad. Por lo tanto, te pedimos sabiduría, discernimiento para orar en un momento como este. ¿Cómo tiene que clamar este pueblo injertado por el conflicto del Medio Oriente? ¿Cómo tiene que clamar este pueblo por el conflicto interno que tenemos entre nosotros? Abba, abre nuestros ojos, despiértanos, que ruja fuerte nuestro corazón, tu voz, para despertarnos, para clamar, para entender nuestro propósito, nuestro rol profético en todo esto. ¿Cuál es el propósito del injerto en esto? Amar a Israel, clamar por Israel, venir hacia ti, aferrarnos a la raíz, tomar de ti la savia, la vida, y que realmente, sinceramente, de todo nuestro corazón podamos decir: Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive porque tú vives y reinas por siempre y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y todos dijimos: amén, amén y amén. Amados, bendiciones, muchas gracias. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.